Hola, mi nombre es Iñaki Aedo Madrid y explicaré la situación problema de la materia de diseño de circuitos electrónicos. Se tiene que la empresa de instrumentación médica industrial SADCB ha adquirido un sensor de origen chino, el cual monitorea dióxido de carbono. Cuando la concentración de CO2 es de 0%, el voltaje de salida es menos un volt, y cuando es de 100%, la salida es 5 volts. El objetivo es primero que nada cambiar el rango de voltaje a que cuando dé 0% el sensor, la salida sea de menos 3 volts, mientras que cuando sea de 100%, la salida sea de 3 volts. Además de modificar el rango, se debe de implementar algún filtro que pueda limpiar posibles frecuencias altas mayores a 50 Hz que puedan afectar al sistema. Bueno, para lograr este objetivo, primero que nada podemos implementar utilizando un amplificador operacional LM324 con la configuración de amplificador de diferencia para poder hacer un offset de nuestra salida del sensor que va de -1 a 5 volts, hacerlo de -3 volts hasta 3 volts. Si nos damos cuenta, siempre se va a restar -2 volts a la salida. Entonces, para hacer eso, podemos aplicar un amplificador operacional de diferencia, el cual tiene cuatro resistencias, R1, R2, R3 y R4. Para calcular el voltaje de salida de nuestro amplificador, sería con esta fórmula, que sería R2 entre R1 por 1 más R1 entre R2 entre 1 más R3 entre R4 por B in 2 menos B in 1. B in 1 siempre va a ser de 2 volts debido a que siempre vamos a tener un offset de -2 volts, y B in 1 va a ser el voltaje de entrada del sensor de origen chino. Entonces, si nos damos cuenta en la fórmula, debemos de hacer todo este término uno. Para aquello podemos hacer que todas las resistencias tengan el mismo valor. En este caso, utilizamos un valor de 10 kilo ohms. Entonces, reemplazando la fórmula, tenemos que todas las resistencias son de 10 kilo ohms. Este término todo se hace uno, entonces todo lo multiplica a esta diferencia, que sería, en este caso, un ejemplo, 5 volts menos 2 volts, 5 volts que sería la entrada del sensor, menos 2 volts que siempre van a ser constantes, y tenemos una salida de 3 volts. Así, para cualquier valor del rango que nos da el sensor de -1 a 5 volts, siempre le vamos a restar -2 volts, y así tenemos el objetivo de siempre tener un rango de voltajes de -3 volts a 3 volts. Entonces, logrando el objetivo uno, debemos de ahora filtrar la señal para ignorar todas las frecuencias altas que vengan del sistema. Para aquello podemos utilizar nuevamente el amplificador operacional LM324, pero ahora lo configuramos para que sea un filtro Butterworth. El filtro Butterworth pasa bajas. Este filtro tiene una respuesta de frecuencia muy plana en la banda pasante. Entonces, para aquello tenemos que primero definir algunos valores. Primero que nada tenemos la frecuencia de corte, que sería de 50 Hz, para poder filtrar frecuencias que sean mayores a esta. Y también tenemos que tener un capacitor, que sería C1. En este caso se utilizó uno de 1 microfaradio. La fórmula para calcular las resistencias R1 y R2 para nuestro filtro es con esta fórmula. Como es un filtro de segundo orden, tenemos la constante 0.707, el cual divide WC, que WC sería 2pi por la frecuencia de corte, que sería 314.59, por el capacitor 1, que sería de 1 microfaradio. Entonces, poniendo todo esto en la fórmula, tenemos un valor de R1 y R2 de 2.25. Después tenemos RF, el cual es nuestra resistencia a la cual le da retroalimentación a nuestro sistema, el cual es el doble de R1 y R2, el cual es de 4.5. También tenemos un segundo capacitor, el cual es el doble de C1, el cual tiene un valor de 2 microfaradios. Ya obteniendo todos estos valores, pues podemos armar nuestro circuito, el cual es de la siguiente manera. Tenemos un voltaje de entrada, que realmente este voltaje de entrada sería la salida de nuestro amplificador de diferencia. Entonces tenemos este voltaje de entrada que tiene un rangos de entre -3 a 3 volts, y pues tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, y tenemos nuestra RF, que sería el doble de estas resistencias. Tenemos el capacitor 2, que es el doble del capacitor 1, el cual también le da retroalimentación a nuestro sistema. Y tenemos el capacitor 1, que está directamente conectado a tierra y está conectado a la terminal no inversora de nuestro amplificador, mientras que la terminal inversora del amplificador tenemos la resistencia de retroalimentación. Aquí también tenemos el sistema de nuestro amplificador de diferencia, el cual tiene dos entradas de voltaje. Primero tenemos B1, que sería siempre 2 volts, y tenemos B2, que podría ser, tiene valores entre -1 volt a 5 volts, dependiendo de lo que suelte el sensor. Aquí pues no importa realmente la referencia de nuestra resistencia, porque nuestras resistencias van a tener siempre el mismo valor. Aquí tenemos una resistencia de retroalimentación, y tenemos otras dos resistencias, que una va a la entrada no inversora del amplificador y otra a la inversora. Y bueno, tenemos un voltaje de salida. Aquí, utilizando el software LT Spice, podemos simular primero que nada nuestro amplificador de diferencia, el cual lo armamos similar al esquema que teníamos aquí arriba.
Entonces, como podemos observar, pues sería lo mismo, nada más que aquí podemos observar que para alimentar a nuestro amplificador necesitamos dos voltajes, uno positivo y uno negativo. En este caso, nosotros hicimos una entrada de voltaje simétrica, el cual tenemos un VCC de 5 volts y un VEE de -5 volts, en los cuales están conectados a una tierra común. Entonces, armando el circuito y poniendo todas las resistencias al mismo valor y poniendo las entradas de voltaje, que este siempre va a ser 2 volts, y aquí podemos observar que pusimos, por ejemplo, -1 volt, que es cuando el sensor da 0%. Nuestra simulación podemos observar que en la entrada nos da -1 volt y a la salida nos da -3 volts. Aquí en este ejemplo sería que cuando el sensor da 0%. Aquí en la otra simulación tenemos que cuando el sensor nos da 5 volts, es decir, que está al 100%, tenemos que la salida es de 3 volts. Después aquí tenemos, igualmente usando el software LT Spice, nuestro filtro Butterworth, el cual, al igual que el anterior, también tenemos que alimentarlo con una fuente simétrica. Utilizamos los mismos rangos de voltaje, que sería un VCC de 5 volts y un VE de -5 volts, los cuales están conectados a una tierra común. Aquí tenemos los valores de nuestros componentes electrónicos, el cual tenemos C1, que tiene un valor de 2 microfaradios, C2, que tiene un valor de 1 microfaradio, y las resistencias R1 y R2, que tienen el mismo valor, mientras que R3, que sería nuestra retroalimentación, que tiene el doble de estas. En este caso, para la simulación, tenemos un voltaje de corriente alterna que tiene valores de entre -3 y 3 volts. Este realmente está simulando el voltaje de salida de nuestro amplificador de diferencia. Sin embargo, para poder tener una mejor respuesta en la simulación, lo separamos y tenemos que aquí el voltaje de entrada sería este de corriente alterna. Entonces, simulando en LT Spice, pero usando diagramas de Bode, tenemos que en el eje X tenemos la frecuencia y en el eje Y tenemos la ganancia. Podemos observar que a frecuencias menores, que van desde 1 Hz hasta más o menos los 50 Hz, podemos ver que la ganancia es de cero. Ya superando el valor de 50 Hz, podemos observar que la ganancia va cayendo con una razón de cambio de -40 decibeles. Entonces, conforme va aumentando la frecuencia, podemos observar que que la ganancia es menor, el cual cumple el objetivo de filtrar señales que tienen frecuencias muy altas. Después hicimos el mismo circuito, pero ahora en físico. Entonces, utilizando el osciloscopio y utilizando también el amplificador LM324, como lo usamos en las simulaciones, primero podemos observar el comportamiento de la entrada de voltaje y la salida de voltaje utilizando el amplificador de diferencia. Podemos observar que poniendo las tierras al mismo nivel, eh, se tiene un offset siempre de -2 volts, es decir, que cuando la entrada de voltaje es, por ejemplo, de 1 volt, vamos a tener una respuesta de -2 volts debido a que siempre se va a restar, digo de -1 volt porque siempre se va a restar -2 volts. También se armó en físico el filtro de segundo orden de Butterworth, el cual hicimos varias mediciones. Primero que nada, medimos también el voltaje de entrada con el voltaje de salida del filtro y podemos observar que si tenemos una frecuencia de salida de 10 Hz, que realmente es una frecuencia muy corta, podemos observar que el voltaje de entrada es casi similar al voltaje de salida debido a que todavía no se está filtrando la frecuencia. A medida que aumentamos la frecuencia en, en nuestro generador de señales, podemos observar que el voltaje de salida va disminuyendo con respecto al voltaje de entrada. Por ejemplo, ya a los 50 Hz ya se puede observar una caída de voltaje y ya cuando ponemos una frecuencia demasiado alta como de 100 Hz, podemos observar que la frecuencia de salida, el voltaje de salida es mucho menor al voltaje de entrada, el cual también cumple uno con nuestro objetivo de poder filtrar frecuencias muy altas. Entonces, como conclusión, pues se cumplió el objetivo que utilizando el amplificador operacional LM324 pudimos armar dos circuitos, que primero sería un amplificador de diferencia, el cual siempre va a ser un offset de 2 volts al voltaje de entrada que nos dan los sensores. Después también se logró el objetivo de hacer un filtro Butterworth de segundo orden para poder filtrar frecuencias mayores a 50 Hz.